la idea un poco de este trabajo es mostrar los resultados que hemos obtenido en una validación, en concreto de un producto de temperatura con el sensor ECOS-3 en una zona de bosque tropical. Entonces, bueno, pasamos del frío polar de antes al calor tropical. Bueno, la presentación está estructurada en algunos puntos básicos de forma muy breve. Pues, vamos a justificar un poco el porqué de este trabajo. Hablaremos también, pues, básicamente de las características del sensor ECOS-3. Veremos cuál es la zona de estudio. Hablaremos de la instrumentación que se ha utilizado y ya, pues, bueno, presentaremos los resultados y algunas conclusiones básicas. Bien, como el título indica, digamos que las dos palabras clave sería, por un lado, el producto de temperatura ECOS-3. Entonces, claro, esto nos hace pensar por qué trabajar con este sensor. Bueno, en general, trabajar en teledetección térmica lo que nos permite es poder obtener, digamos, como variable principal la temperatura de la superficie terrestre, ¿no? Entendiendo la superficie por algo general. En este caso, pues si estamos en una zona de bosque, pues se entiende que la temperatura de la superficie, pues, es la temperatura de la propia vegetación. Entonces, la temperatura como parámetro tiene muchas aplicaciones y es importante, pues, por ejemplo, a la hora de calcular, pues, todo lo que hace referencia a los intercambios de flujo de energía entre la propia superficie y la atmósfera. Al final de ahí se pueden obtener parámetros como evapotranspiración, pues bueno, que tiene bastantes aplicaciones, pues tanto agrícolas o en cualquier otra zona, por ejemplo, pues para identificar sequías, etc. Y la otra parte de la presentación, digamos, hace referencia a la zona de estudio. Entonces hemos elegido una zona de bosque tropical, es una zona de selva que pertenece a la Amazonía, en Perú. Y bueno, ¿por qué elegir esta zona? Pues bueno, como podéis imaginar, pues la Amazonía, que es el mayor bosque tropical del mundo, pues bueno, cualquier impacto que ocurra en esa zona, pues tiene consecuencias no solo regionales, sino incluso, pues, tiene impactos a nivel global. ¿Vale? Es una zona muy importante en todo lo que hace referencia al ciclo hidrológico y de carbono y, como decía, pues bueno, puede tener consecuencias incluso en el clima global. Y, pues, dada la complejidad de instrumentalizar pues, las regiones de esta zona, pues no hay muchas validaciones, validaciones en general, y en particular en el caso de temperatura, pues son muy escasas. Por tanto, pues bueno, resumiendo un poco, el objetivo que teníamos era validar, pues, producto de temperatura, en este caso con el sensor ECOS-3, pues en esta zona de estudio. Bien, pasando ya a lo que serían los datos, pues bueno, hemos utilizado el sensor ECOS-3. El sensor ECOS-3, desde el punto de vista del trabajo en teledetección térmica, es bastante interesante porque es un sensor que proporciona datos a alta resolución espacial, entendiendo alta resolución, pues, algo inferior a los 100 metros, y además con 5 bandas térmicas. Por tanto, tenemos datos a alta resolución espacial y datos multiespectrales. Esto en otros rangos del espectro es mucho más común, pero en el caso del térmico, pues que haya sensores multiespectrales en térmico son muy escasos. De hecho, lo más parecido que se tenía hasta el lanzamiento de ECOS-3 pues era Aster, que ya ha pasado ya con creces su tiempo de vida. Entonces, el sensor ECOS-3 espectralmente es similar a Aster y la resolución espacial también. Y en términos de bandas, pues tiene 5 también. Las 3 primeras son parecidas a las de Aster, las otras 2 cambian un poco, ¿vale? Entonces, bueno, no voy a entrar mucho en detalle en esto, pero eso tiene implicaciones, ¿vale? La situación de las bandas, pues a la hora de aplicar ciertos algoritmos para obtener temperatura. Pero vamos, en la figura podéis ver más o menos la localización espectral de las 5 bandas, ¿no? Que son las que aparecen ahí en rojo. Tiene 3 en el rango aproximado de 8 a 9 micrómetros y tiene otras 2 bandas, pues, en el rango entre 10 y 12 micrómetros. Bien, si trabajáis con datos ECOS-3, tenéis una serie de productos que se pueden utilizar con distinto, digamos, nivel de procesado. Está el nivel 1, que sería el dato, pues, más básico, y pues en lo que nos centramos en este trabajo sería el nivel 2, que es un producto
que proporciona pues, ya las imágenes de temperatura de la superficie terrestre y además de la emisividad, que es un parámetro espectral en cada banda. Hay productos más avanzados, mostraremos algún ejemplo, por ejemplo, en nivel 3, que proporciona ya el producto de evapotranspiración, y luego productos de nivel 4, que son pues, bueno, una especie de índices o de parámetros, podemos decir, de valor añadido, que pueden tener interés pues, a la hora de estudiar pues, sequías, por ejemplo, porque da información pues, acerca del ciclo de carbono, acerca de la eficiencia en el uso del agua, o tiene un índice también, como veremos luego, que indica el estrés evaporativo. Bueno, la zona de estudio, como comentaba, es una región de selva tropical que está en Perú, en Madre de Dios, y ahí podéis ver, bueno, simplemente unos mapas de localización. Entonces, en la figura de la derecha, donde está el triangulito ese rojo, ahí es donde está la zona y la torre de medidas. Y bueno, podéis ver en esa imagen, es una imagen Sentinel-2, como pues, bueno, la zona de alrededor es bastante homogénea. Ahí tenéis también una fotografía de cómo se ve pues, la vegetación por encima de la torre, ¿vale? Pero la idea es que es una zona pues eso, de mucha cobertura. Bien, la instrumentación que hay disponible en la zona de estudio pues consiste, bueno, primero en una torre, que es la que nos permite pues, bueno, poner los instrumentos por encima de la copa de los árboles. Y luego, bueno, hay un montón de instrumentos. Yo aquí únicamente pues, he señalado los que tienen relación con este trabajo, que son los que sirven para medir temperatura. Hay dos tipos de instrumentos, los que aparecen ahí a la derecha, que son pues, bueno, los radiómetros estos que miden las 4 componentes en onda larga, onda corta, radiación que incide o que llega a la superficie y radiación que proviene de la superficie. En concreto, estos son los modelos Kip-Anzonen. ¿Vale? De aquí también se puede extraer temperatura, pero en esta presentación en particular hemos utilizado los datos que provienen de los otros instrumentos que hay en la parte izquierda, que son pues, bueno, simplemente termómetros infrarrojos o radiómetros infrarrojos que trabajan en una región particular del infrarrojo térmico, aproximadamente entre 8 y 14 micrómetros, y que nos sirven pues, para obtener medidas in situ de la temperatura de la vegetación. Y estos datos son pues, los que hemos utilizado para luego compararlo con los propios valores que nos da el producto, que nos da la imagen. Bueno, pasando ya a lo que serían los resultados de la validación, pues bueno, en la parte de la izquierda aparecen dos gráficas, porque como aparecía en la imagen anterior hay dos instrumentos, ¿vale? Están en la misma torre, pero digamos apuntando a zonas distintas. Entonces, bueno, los resultados al final son bastante similares, aunque sí que es verdad que hay una diferencia en lo que es el bias o el sesgo, que en un caso es positivo y en el otro negativo, pero la desviación estándar al final es muy similar en ambos casos. Y en la gráfica de la derecha lo que hemos hecho es pues, bueno, promediar los datos de los dos radiómetros para tener un resultado pues eso, más general. Y al final, pues bueno, lo que observamos es que el sesgo es bastante bueno, está cercano al 0, pero la desviación estándar es bastante elevada, ¿no? Llega a superar los 5 grados, 5 Kelvin en este caso. Aunque, pues bueno, sí que es verdad que a pesar de esta desviación, pues bueno, existe cierta correlación entre lo que se mide con los radiómetros en la torre y lo que se extrae del propio producto. Bien, para intentar un poco entender por qué esta diferencia es tan grande, pues bueno, hemos analizado, claro, cuando se obtiene, o sea, para obtener un producto de temperatura, digamos que hay dos aspectos básicos, como todo, vamos. El primero sería el propio algoritmo, ver si el algoritmo que se ha utilizado para obtener el producto presenta algún problema, y el otro, que es común pues bueno, a la región del térmico o cualquier otra región, que es la propia corrección atmosférica. Entonces, si nos centramos en el primero, en términos del algoritmo, bueno, sin entrar en detalles, pero bueno, algo básico para obtener valores precisos de temperatura es caracterizar bien la emisividad de la superficie. Entonces, lo que hemos hecho es ver pues, bueno, qué valores de emisividad aparecían en el producto para ver si observábamos algún problema. Entonces, en las gráficas corresponden simplemente a distintas bandas de ECOS3.
Y hemos tomado un valor de referencia de 0,98, que es un valor que bueno, se puede asumir más o menos lógico para un caso de un bosque de vegetación verde como en este caso. Entonces, lo que se puede observar es que bueno, hay bastantes puntos, depende de la banda, pero bueno, hay puntos que más o menos se aproximan a este valor de referencia, pero sí que se observan unos picos con valores que son, pues, en principio, excesivamente bajos para una emisividad en aquella zona. Y esto es especialmente, digamos, grave, por decirlo así, en la banda de 12 micrómetros, que es la última banda que tiene el sensor, donde ahí los valores sí que son, en general, bastante bajos. Entonces, bueno, esa desviación tan elevada que hemos observado, en parte se podría explicar por una mala caracterización de la emisividad. El otro aspecto a considerar sería pues, la propia corrección atmosférica. En el térmico, básicamente, el componente atmosférico que más afecta es el vapor de agua. Y claro, pues estando en una zona tropical, lo que hemos hecho es analizar los valores de vapor de agua, pues lo que vemos es que, claro, pues el promedio durante el periodo de estudio está sobre los 3,6, pero hay valores incluso pues, bueno, que se acercan a 5 o incluso que lo superan. Este contenido en vapor de agua es realmente elevado, por otra parte también, pues claro, esperable en una zona tropical, pero esto hace que el efecto atmosférico pues, sea muy fuerte en esta zona. Y esto pues, también, lógicamente, puede afectar a la hora de obtener valores de temperatura pues, de una forma precisa. También es verdad que, pues, bueno, dependiendo de la fecha, sí que hay valores que son inferiores a 2. Entonces, pues en esos casos, en principio, no se espera que haya problemas en la corrección. Y luego, bueno, esto ya es pues, a modo de ejemplo, pues, por enseñar lo que sería una imagen ejemplo de COS3 para observar el patrón espacial de temperatura. Entonces, bueno, en principio, pues parece que se pueden distinguir al menos los rasgos característicos, se pueden distinguir los ríos. Hay una zona que sigue un poco el río así con colores rojizos, son zonas de deforestación, ¿vale? Hay un problema muy grave de deforestación y de minería ilegal, etcétera, y parece, pues bueno, al menos como sería lógico de esperar, pues que esas zonas aparecen con mayor temperatura que el resto. Pasando ya a lo que serían los niveles más avanzados, bueno, esto no lo hemos validado ni nada porque no tenemos datos, pero bueno, por mostrar algún ejemplo, pues ahí aparecen para la misma fecha que en el caso anterior, pues lo que sería la evapotranspiración potencial, que es uno de los productos disponibles, y el índice de estrés evaporativo. Para extraer así algún resultado o ver si estos productos pueden aportar algo de información, pues bueno, hemos representado el índice de estrés evaporativo frente a la propia temperatura. Entonces, esa gráfica que aparece en la derecha lo que nos indica es que a mayor valor de temperatura, pues el índice de estrés hídrico disminuye. Eso quiere decir que son condiciones más favorables a estrés. Esto es lógico, ¿vale? Un aumento de temperatura en la vegetación pues favorece condiciones de estrés, que bien es verdad que este resultado es muy básico. Las condiciones de estrés, bueno, pueden ser debidas a multitud de factores. Bueno, y para terminar, pues, algunas conclusiones básicas. Pues bueno, el producto de temperatura hemos observado en esta zona que bueno, tiene buena exactitud, ¿no? El sesgo estaba prácticamente alrededor de 0, pero la precisión pues, no es muy alta, ¿no? Eran desviaciones superiores a los 5 Kelvin. Puede ser debido a algún problema con la emisividad, porque se han observado valores más bajos de lo esperado. También puede ser debido a que la corrección atmosférica no sea lo suficientemente precisa, son condiciones de alto vapor, contenido en vapor de agua. Y bueno, pues los niveles avanzados no los hemos validado, pero bueno, en principio pueden tener su potencial también para realizar otro tipo de estudios, como por ejemplo pues, análisis de sequías, etc. Y nada, bueno, por último, pues agradecer a todas las personas que han trabajado pues, instalando los radiómetros, manteniendo o descargando los datos, y también pues, bueno, aquellas personas que trabajan en el cuidado, ¿no? de la Amazonía. Entonces he puesto esa página web por si alguien tiene interés en conceptos de estos de desarrollo sostenible en la Amazonía, pues bueno, ahí puede encontrar mucha información. Gracias.
Solo tenemos tiempo para una pregunta. ¿Hay alguien que quiera preguntarle a Juan Carlos alguna duda o algún aspecto de su trabajo? La medida de temperatura in situ con el radiómetro, ¿la corregís también de vapor de agua? La medida del radiómetro se corrige, bueno, pues sí, en parte sí. Lo que hacemos es corregirla por la radiancia que proviene de la atmósfera, que a su vez depende, lógicamente, del contenido en vapor de agua. Entonces, la medida del radiómetro se corrige por el efecto atmosférico y también por la emisividad. Son los dos factores de corrección que se introducen. Bueno, pues lo dejamos aquí. Gracias, Juan Carlos.